La vez pasada terminé realmente agotado. No solo me había costado preparar lo que iba a decirles, a pesar de haber contado con 3 semanas en lugar de las 2 habituales. También la sesión misma del seminario me dejó exhausto. Supongo que por el esfuerzo de transitar caminos no trillados. Es que tenemos que mantenernos bien despiertos y conservar esa cuota mínima pero indispensable de transferencia negativa que nos impida ser hipnotizados. No es que me esté quejando, por supuesto. ¿Quién puede dudar que este trabajo me proporciona un goce incomparable? En cierto sentido, puedo decir que es un cumplimiento de deseo, pero no en sueños, sino en la más alerta de las vigilias. Es que tal vez lo único verdaderamente opuesto al despertar sea el dormir, no el soñar. De hecho, la vez pasada empecé diciendo, casi a la manera de Martin Luther King, I had a dream. Esto ahí lo tengo escrito. Tuve un sueño, ¿sí? La frase, porque un sueño me había dado la fórmula que buscaba y con la cual pensaba despertarlos, por lo cual finalmente titulé nuestro encuentro como Deseo de gozar. Dicho sea de paso, hablando de ese último encuentro, decía, los sueños de obstinación que mencioné al comienzo de este año y sobre los cuales hablé extensamente en Madrid a fines del año pasado, sin forzamiento, se inscriben como un caso particular de esta fórmula que les di. Esos sueños plasman el deseo de gozar y lo hacen al modo fantasmático. No hay en ellos censura a la cual achacar deformación alguna, ni principio de placer que sea en ellos violentado, por más que puedan causar angustia incluso, sino el mero deseo de perseverar en el consabido goce que el fantasma brinda. La interpretación irónica y constatativa, que se puede enunciar como ni en sueños dejaré de gozar así, les calza como anillo al dedo. Cosa que no volveré a explicar aquí, pero que pueden deducir con solo pensarlo un poco. Tampoco es necesario suponer en ellos las inclinaciones masoquistas que Freud debió hipotetizar para compatibilizar su fórmula sobre la función de los sueños con el carácter displacentero de la mayoría de estos, incluidos los sueños típicos, que en su mayoría son displacenteros. La existencia de dos instancias separadas entre sí por una censura nacida del conflicto entre sus respectivas aspiraciones deberá entonces ser argumentada de otro modo, ya que así pierde la justificación que Freud esgrime para postularla. No insistiré además en la indefendible idea de que esa censura solo se ocupa de lo pequeño y deja pasar lo grande. Eso ya es demasiado. Dejar de admitir una preferencia por huir de todo estímulo, dejar de creer que las pulsiones rompen alguna homeostasis y cesan por una acción específica, es compatible con aceptar el resorte pulsional del aparato, pero invierte la naturaleza de la vivencia de satisfacción. Hoy lo retomaremos un poco. Omitir el principio del placer explica mejor muchas nociones, en particular la del estado de deseo, ya que este es un deseo de gozar. ¿No es acaso esperar que luego de una vivencia de satisfacción surja el deseo de volver a gozar como se gozó en ella y de hacerlo a repetición? ¿Y no es más razonable concebir que el hallazgo del objeto no cause la descarga que dicta el principio de placer, sino que produzca una nueva experiencia de goce? Tampoco podemos seguir pensando que nos dormimos cuando nada nos molesta, ni ver en el sueño el guardián del dormir, sino entender la desexcitación como una consecuencia del dormir y aceptar que en el sueño el aparato se las arregla para procurarse algo de goce, a pesar de esa desexcitación general. Así, la concepción del despertar se torna más razonable. Con la fobia de Emma, vimos que el síntoma depende de los significantes que conmemoran, acá les puse el recordatorio,
los significantes que conmemoran la erupción de goce suscitada por el primer tiempo del trauma, y que así se goza a repetición del sentido de la escena fantasmática. Su raíz es nuestra singularidad, el núcleo de nuestro ser, que es una voluntad, como decía Schopenhauer, y que es más afín a la vitalidad, la diversión y el juego que al afán de dormir. De hecho, les dije que si tomábamos a Griesinger, Freud y Lacan, llegábamos por otra vía a definir el deseo del sueño como un deseo de gozar. Fórmula que también cabe aplicar a los síntomas una vez interpretados. En línea con esto decía, si el deseo del sueño es el deseo de gozar, la cadena interpretativa hallará en ese goce un límite estructural. Es lo que se deduce de Causa y Consentimiento de Miller, y así lo explico en mi libro Omblibus. La vez pasada procuré, mediante mi sueño y de la mano del primerísimo y también del ultimísimo Lacan, despertarlos del adormecimiento inducido por la bella historia del conflicto entre instancias, y le planteé el desafío de pensar el sueño sin recurrir a ese mito. Son líneas que dejo preparadas para que otros tomen. Según Freud, el conflicto se verifica en la existencia de desfiguración onírica, por la cual el cumplimiento de deseo crea sueños penosos. Pero como paradigma, da nada más y nada menos que el sueño de la bella carnicera, que es la clave de la identificación al síntoma y del deseo en la histeria. Y les mostré que Freud lo interpreta como un sueño de obstinación destinado a la amiga, y que se puede resumir así: ni soñando te engordaré. De modo que no solo realiza un deseo de gozar, sino que lo hace sin desfiguración, ya que la soñante en él goza de arruinar el plan de engorde de su amiga, de privarla de la cena que pide, de privarla del goce de privarse del salmón, y de privarse de todo aquello que dice anhelar, mientras se asegura, por otra parte, de gozar el deseo de su esposo carnicero, ¿no? Todo esto se condensa en la historia de la cena imposible, sin otro disfraz que la omisión de su destinataria y las implicancias de su identificación con ella. No hay desfiguración, ni censura, ni conflicto entre instancias, pese a lo cual operó el proceso primario, y la soñante solo supo que soñó lo que deseaba después de la interpretación hecha por Freud. Esto entonces convalida muchas de nuestras elucubraciones anteriores. La revisión crítica emprendida nos permitió captar que el famoso desplazamiento propio del proceso primario no es que cierta cantidad se desplace de una representación a otra, sino que una representación poco investida recibe la carga de otras que estaban más investidas. Y así acumula una gran excitación que le permite acceder a la conciencia. Esto es algo compatible con el principio económico, pero contradice el principio de placer, la tendencia al ahorro, en el nivel del proceso primario, ya que una representación, la que marqué en amarillo, ve incrementarse su investidura en lugar de reducirse. Asimismo, en la condensación, que es la sobredeterminación apoyada en el equívoco, más que ver un mecanismo distinto al del desplazamiento, vimos el lado lingüístico de una moneda cuyo reverso libidinal es el desplazamiento, responsable de que no llegue al sueño lo que es importante, cito, sino lo que está contenido en ellos de manera múltiple. Pero después de mi nuevo análisis del sueño de la bella carnicera, no le creo a Freud cuando dice que esto nace de la censura, cuna de la desfiguración onírica. También les mostré que el deseo presente en los juegos de la infancia puede pensarse, aún a la luz de lo que Freud dice aquí, como un deseo de gozar. De hecho, él subraya el goce causado por su incansable repetición y dice, sobre todo cuando el displacer es extremo, ¿sí? Y además que ese goce, claramente displacentero, también se recupera en sueños, algo bien alejado entonces
del principio de placer. En el debate entre Freud, que hace del sueño el guardián del dormir y postula un deseo universal de dormir, y Lacan, que en la tercera afirma que ese deseo no es universal, pues sus propios sueños están animados por el deseo de despertar, tenemos argumentos para desestimar el postulado freudiano, sin generalizar el lacaniano, y plantear que el sueño está al servicio de un universal deseo de gozar, ¿sí? Un goce que Freud podía encontrar, por ejemplo, en el dormir y Lacan en el despertar. Ese deseo de gozar es evidente en innumerables sueños típicos que no suscitan censura alguna. Al final de nuestro último encuentro les mostré las contradicciones y vacilaciones que nuestra crítica deja al descubierto en el capítulo final de la interpretación de los sueños. No las repetiré hoy. Solo quiero recordarles que el problema principal que las despierta es el principio de placer y su consecuencia lógica, el esquema del arco reflejo tomado como base del modelo. Como les dije, fuera de Sade, no encontré ningún antecedente significativo para este deseo de gozar con el cual soñé. Veremos si nos resulta útil para revisar hoy, como les propuse, el caso Dora y los 3 ensayos de teoría sexual. Pero ya que he concluido esta especie de resumen de nuestro recorrido, voy a cederle la palabra a Diego Copo, que ha leído el libro escrito por nuestro conocido colega suizo François Ansermet y por un biólogo compatriota suyo, Pierre Magistretti, titulado Los enigmas del placer, que hablará acerca del placer y del binarismo. ¿Sí? Te escuchamos, Diego. Y gracias, Gerardo. Y respecto del libro que mostraba Gerardo, bueno, yo hice una lectura rápida y me pareció que es un libro que está cerca de la divulgación, de la intención de la divulgación, donde explica, repite un poco la teoría freudiana del principio del placer y el más allá, y entonces me hizo pensar en, bueno, si nosotros estamos revisando el principio del placer, consecuentemente parte de él es el más allá. Entonces, el libro, como les decía, quizá por esa intención de divulgación, es muy elemental, lo cuenta de manera muy elemental en el sentido de que, bueno, hay un principio y llegado a cierto punto hay un límite y aparece un más allá. Da algunos ejemplos, pero no me quería centrar tanto en eso, sino en que nosotros reflexionemos un poquito sobre este esquema binario que plantea Freud respecto de un cierto sistema donde algo funciona y eso que funciona en determinado momento tiene cierto límite, y eso hace descubrir o hipotetizar un campo subsecuente a ese límite. En este caso sería la compulsión de repetición que se le presenta a Freud, que lo hace postular algo que está más allá de este principio que él había planteado de entrada prácticamente en su obra. Entonces, yo lo llamé así, lo denominé así, binarismo, porque bueno, es una estructura de 2 elementos, un espacio dividido en 2, una línea, digamos, dibujada sobre un plano que marca 2 espacios, pero eso está en nuestra forma de pensar. Quizá la teoría del significante nos ayuda a pensar por qué pensamos así, o por qué hay una forma de pensar de este modo en el que, por ejemplo, uno identifica algo en función de lo que no es respecto de todos los otros. Bueno, es una forma de ordenar nuestro mundo, no hay duda. El tema es que justamente en la clínica, en nuestra clínica, esta forma de pensar nos puede traer algunos inconvenientes. Entonces,
¿por qué necesariamente lo que nosotros escuchamos en la clínica deberíamos explicarlo con este modelo binario? No sé, por ejemplo, la duda obsesiva, tal vez se presenta un poco de manera muy evidente. Por ejemplo, la duda, bueno, nos facilita un poco la mostración de esta manera de funcionamiento, el famoso pongo la piedra, saco la piedra. Pero eso nos puede confundir porque nos puede hacer perder de vista cuál es, por decirlo así, aquello que de manera unívoca empuja a que el mundo del obsesivo en esas circunstancias se le divida en dos. Un poco lo que planteó recién Gerardo. Por ejemplo, si uno piensa un deseo universal o un universal deseo de gozar, en esa expresión no hay ningún binarismo. O sea, de hecho toca al universal, o sea que todo está aplicado a ese deseo. O un deseo no está dividido de ninguna manera, sino que por ser universal nos plantea o nos pone frente a una necesidad que tal vez sea distinta a la de dividir el mundo en dos. Entonces, bueno, hubo algunas alternativas a este binarismo, por ejemplo, la dialéctica. El método dialéctico creo que es una alternativa al modo de pensar binario, con la conocida, digamos, forma de plantear una tesis, buscar una antítesis y apuntar a una síntesis que sería la que nos da el acceso a la verdad, digamos, ¿no? En la filosofía. Pero volviendo al esquema binario freudiano, vamos a decir así, del placer y el displacer, sería cuando Freud observa la excitación, bueno, dice, a veces baja, a veces sube. Y eso aparentemente tiene un registro en la conciencia, tiene una consecuencia en la conciencia. Y esa es la definición del placer que vimos en su momento cuando Gerardo recorrió el proyecto de psicología para neurólogos. Porque el placer ahí está definido y el displacer están definidos como contenidos de conciencia. Son los registros o los anoticiamientos que tiene la conciencia de experiencias. A pesar de que la conciencia se caracteriza por no, ¿se acuerdan? Por no ser objeto de registro, por no tener memoria. Sin embargo, no tiene memoria, pero tiene registro. Entonces, la conciencia registra de esa manera, series de cualidades. Series de placer y series de displacer. Entonces se dibuja un camino de esa manera. Si no me gusta, me alejo. Si me gusta, me quedo, algo así. O lo busco. Si me gusta, lo busco. Y si no me gusta, me trato de escapar. Bueno. Y acá hay un punto que me parece que nosotros tenemos que repasar, porque creo que tal vez creo que no nos damos cuenta, pero nos confundimos en las nociones o en la noción de placer con la de satisfacción. Se nos mezclan, me parece que se nos confunden, a pesar de que sabemos que a veces hay satisfacción en el displacer, lo sabemos, pero creo que no está de más, no viene mal, diferenciar bien, ahí sí, establecer un binarismo en el sentido de que el placer y el displacer, como decía, son cualidades de la conciencia. La satisfacción es un fin de la pulsión. O sea, uno podría decir, en algún sentido nada que ver. La satisfacción, desde el punto de vista teórico, digo, desde el punto de vista del concepto, la satisfacción es parte estricta de la teoría de la pulsión. Parte, quiero decir, entrañable, es uno de sus 4 componentes. El placer y el displacer, justamente, como sabemos que puede haber satisfacciones displacenteras, no está en la misma relación que la satisfacción respecto de la pulsión. Entonces ahí tenemos 2 campos. Ahora, cuando nosotros nos paramos en el campo de la satisfacción,
o sea, en el campo de la pulsión, ya ahí no necesitamos, digamos, un binarismo. A ver, lo digo así un poco rápido y jugado, pero me parece que no lo necesitamos porque si nosotros seguimos los avatares de la pulsión y el recorrido de la pulsión, no viene tan a cuento el tema de la cualidad, las cualidades en la conciencia, porque por otra parte, fíjense que la pulsión está en algún sentido alejada de la conciencia. No tenemos un registro, ¿cómo podríamos decir? Un saber de la pulsión consciente. Entonces ya estamos más en este orden que yo decía antes, retomando lo que decía Gerardo, de algo del tipo de lo uno, no del binarismo, sino de lo uno, que está regido, o sea, está como un barco que en la proa marca la satisfacción y que los avatares habrá que recorrerlos, es lo que me parece que se nos presenta más en la clínica, de que nosotros seguimos con la escucha cierto avatar, pero que no nos es necesario montar este aparato, digamos, de ideas binarias. Y me parece que si lo hacemos, corremos el riesgo de introducir ahí cuestiones del analista, en el sentido de que estamos cerca de... porque empieza esta cuestión de, por ejemplo, de acotar el goce, ¿no? O de, limitar, montados un poco en este mito que planteaba Gerardo de la lucha, ¿no? De, bueno, entonces, claro, el paciente está en una lucha, que está concentrada en su síntoma, pero me parece que puede haber otra variante, que es lo que nos está proponiendo Gerardo, sería así como acompañar más esta fuerza de la satisfacción, esta fuerza de la pulsión con su búsqueda, sin necesidad de entrar en un esquema de un conflicto entre dos instancias. Así que bueno, me parece que eso es lo que quería señalar y reforzar la diferencia entre lo que es el placer y la satisfacción. Me parece que eso es muy importante. Ok, te agradezco mucho, Diego. Sí, habíamos charlado antes de la reunión con Diego en que había dos muestras de cómo Lacan escapa al binarismo. Una es, por ejemplo, cuando dice que toda pulsión es pulsión de muerte, o cuando dice hay uno, no hay dos, en referencia a la sexuación. También podemos pensar en sus esquemas ternarios, cuando habla de madre-niño-falo, por ejemplo, en lugar de la relación de objeto, o los esquemas cuaternarios, como el esquema L, el esquema R, Z, los tres registros, que luego devienen cuatro con el Santom, la economía de tres goces, o cuatro si incluimos el objeto A, ¿no? Es decir, hay verdaderamente Inclusive, una... Gerardo, perdóname. Inclusive la propia introducción por Lacan de la topología en sí misma, la topología que muestra una forma, digamos, de campos establecidos de otra manera que lo que no son topológicos, digamos, ¿no? Espacios donde no se necesita un binarismo. Sobre En todo realidad el marca cuestionamiento de la esfera, que la esfera es la que nos da la ilusión de que podemos separar una adentro y una afuera, ¿no? Entonces Claro. figuras como el cross-cap o la banda de Moebius que tiene un solo lado o que no dividen el espacio en dos, en fin, son cosas como para que efectivamente, entre otras funciones, lo que hacen es cuestionar ese pensamiento binario. Bueno, te agradezco mucho, Diego, la verdad que es un punto que no había pensado como tal, no había aislado la lógica del asunto y creo que viene muy bien. Bueno, los dos textos que hoy quiero comentar fueron publicados hace 115 años, aunque el caso
caso de Dora, había sido escrito por Freud bastante antes, en 1901, 3 meses antes justo del nacimiento de Lacan. Vamos a comenzar por él. Cada vez que leo este caso, noto más alejadas entre sí la forma freudiana de analizar y la nuestra. Incluso en el análisis de los sueños, que en este historial están en primer plano. Como dice Freud, ese tratamiento breve de 3 meses, digamos, se concentró en esclarecimientos agrupados en torno de 2 sueños, ¿sí? Sin embargo, no me voy a detener aquí a abrir debate sobre cuestiones técnicas generales, a menos que la crítica del principio del placer nos lleve a eso, si no sería inabarcable. Por ejemplo, aquí Freud concibe el sueño desde el punto de vista económico, que es lo que nos interesa, al modo de la reorientación de un flujo que permite sortear la represión, ¿no? No puedo por acá, entonces logro por otro lado, por medio del sueño, sortear esa barrera de la represión. Lo mismo que el síntoma, ¿sí? Que en Dora consistía principalmente en unos duraderos ataques de tos nerviosa y afonía desde los 12 años, y vinculados por Freud a los 3 caracteres de la histeria que él se había planteado en los estudios en 1893, ¿no? O sea, el trauma, el conflicto y la sexualidad. De todos modos, el modo en que aquí se conjugan para formar el síntoma, esas 3 cosas, trauma, conflicto y sexualidad, difiere bastante de lo que fue planteado por él en el proyecto, por ejemplo, para la fobia de Emma. Hasta poco antes de ser tratada por Freud a los 18 años, ustedes recordarán que Dora se movía como pez en el agua en un vodevil que Lacan grafica con mucha elegancia en su seminario 4. Ahí tienen un esquema no binario, ¿sí? Un esquema de 4 elementos. Y que se resume así entonces. El padre tiene por amante a la señora K, cuyo esposo, el señor K, corteja a Dora, quien deviene confidente y admiradora de la señora K, e incluso colabora en el cuidado de sus hijos, ¿no? Es para una novela de la tarde, realmente daría como argumento, ¿no? Un beso robado a Dora por el señor K no tiene mayores consecuencias a sus 14 años, pero su declaración durante un paseo por cierto lago a los 16 de que la señora K no significa nada para él, le vale una bofetada de parte de Dora que patea el tablero del vodevil y lo hace añicos. En el caso de Emma, el síntoma era el tercer eslabón de una cadena cuyo principal tiempo era el trauma anterior a la pubertad y su segundo tiempo el trauma postpuberal. Pero en Dora, el síntoma se forma antes de estas 2 escenas cruciales. Algo aquí requiere nuestra atención. En primer lugar, la concepción de la escena del beso. Freud dice que Dora tendría que haber sentido excitación sexual, pero que en lugar de ello sintió asco. Y agrega que basta con que tal excitación resulte displacentera para diagnosticar histeria. Fuerte la afirmación. Como ven, estamos en el centro del problema, el problema del principio del placer. No solo por este postulado de, llamémoslo así, excitación obligatoria, ¿sí? Piensen ustedes, si a mí me gustan los hombres, ¿soy histérico por sentir asco en caso de que una mujer me bese? Entonces, no es solamente el postulado de excitación obligatoria, sino por el hecho de que hasta ahora todo el modelo freudiano había sido modelado sobre la base del principio del placer. Y este principio establece que en caso de excitación, piénsenlo, en caso de excitación es obligatorio el displacer. Y ahora resulta que aquí esto ya no es normal. Es más bien síntoma de histeria. ¿Se dan cuenta? Lo resalto aquí, para que lo vean, ¿sí? Es histérica, ¿sí? Porque la excitación le produjo displacer. Pero no era que siempre era así, según el principio del placer, que toda excitación era displacentera. Bueno, este es el problema
con el que nos vamos a topar una y otra vez hoy. Y en casi toda la obra freudiana, ¿verdad? Con la honrosa excepción de la fugaz Epifanía de 1924. Cuando se trata de sexo, el principio de placer no cuenta ni siquiera emparchado por su más allá. Por otra parte, puedo aportarles una experiencia mía, personal, que muestra una arista más filosa de este asunto. No la divulguen demasiado, es un poco íntima. Mi primer beso tuvo lugar durante un juego de la botellita se llamaba, en ese entonces, en el que decidí entrar porque 2 de las 3 chicas que participaban me resultaban muy atractivas. Por supuesto, me tocó con la tercera. Y gracias a esa experiencia, puedo asegurarles que la excitación bien puede coexistir con el asco. ¿Significa eso que soy 50% histérico? En conclusión, el asco sentido por Dora no puede considerarse sintomático. Su afonía periódica, en cambio, sí. Y la forma en que Freud plantea, la concibe, ¿sí?, conserva para nosotros un valor difícilmente superable, aún hoy, ¿sí? Fíjense cómo lo plantea. Dice que el síntoma histérico nace cuando el cuerpo va al encuentro de un sentido que se le suelda. Y por eso la solución del síntoma requiere explorar ese sentido. La traducción de sin por sentido es perfecta, pero resulta excepcionalmente despistante, excepcionalmente por la traducción de Mororto es muy buena, pero aquí es excepcionalmente despistante traducir el término Entgegenkommen, que ahí les puse en alemán, Entgegenkommen, que es muy gráfico en alemán, por solicitación, que ni se le parece en castellano, ¿sí? Para que se den una idea, miren esa palabrita Entgegenkommen. Tiene gegen, que significa contra. Entgegen es como al encuentro o en contra. Y kommen es ir. O sea que no hay ninguna duda de que Entgegenkommen es ir al encuentro. Pero nada de eso podemos figurarnos a partir del término solicitación, que lo traduce en castellano. ¿Sí? Entonces, la idea de Freud es que algo del cuerpo va al encuentro de otra cosa. Y en ese ir al encuentro se topa ¿con qué? Con un sentido. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, un ejemplo clínico donde es transparente esto, es en la formación de los tics neuróticos. Por ejemplo, una contingente sequedad ocular puede dar lugar a un parpadeo más intenso y marcado que lo habitual, ¿sí? Como si apretáramos los párpados al cerrarlos, por única vez. No tiene por qué repetirse, como dice Freud, a menos que a eso se le suelde un sentido, ¿sí? Voy a poner acá el... Dice, pero no se produce más que una sola vez, a diferencia del síntoma histérico que tiene esa capacidad de referirse, si no posee ese sentido, ¿sí?, que se le suelda después, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los tics de los ojos, puede ser en un sentido vinculado al espiar. En algunos casos me ha sucedido eso, digamos, descubrir que lo que estaba presente era como una especie de cortar el impulso de espiar, ¿sí? Entonces, solo en ese caso, debido a esa soldadura de un sentido que se le agrega a ese ir al encuentro corporal, ¿sí?, solamente en ese caso, debido a esa soldadura, es que se constituye como un síntoma que se va a repetir, ¿sí? Ese sentido, además, lo dice Freud con mucha claridad, no tiene por qué ser único y de hecho suele ser múltiple, ¿sí? Pero lo crucial es que al menos uno de esos sentidos nazca en el molde de un fantasma sexual, ¿sí? En el caso de Dora, se trata de un fantasma de sexo oral, ¿sí? Lo dice aquí, satisfacción sexual feroz significa por la boca. Cuando las cosas se ponen hot, el latín siempre viene bien, Freud. Como cuando dice coitus a tergo more ferarum, en el caso del hombre de los lobos, ¿no?, que significa un coito por atrás a la manera de los animales, ¿no?, en 4, digamos. Bueno,
Entonces, Lacan discute con Freud acerca de la naturaleza de ese fantasma, ¿no? Si es una felatio, si es un cunilingus, etc. Pero no pone en duda la función que cumple en el síntoma, ni tampoco que se trate de una escena de sexo oral. En eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? Ahora bien, esto permite, sin lugar a dudas, remontar a la infancia las bases para la formación del fantasma y del síntoma, ¿sí? Pues resulta que, además de haber sido una chupeteadora, Dora había encontrado un modo de conjugar esa satisfacción con la relación de objeto, del objeto fraterno en este caso, ¿no? Se chupaba un dedo mientras con la otra mano le tocaba la orejita al hermano menor, ¿no? Y esto muestra, además, que ese Somatisches Entgegenkommen, ¿no? Ese cuerpo que va al encuentro, ¿sí? No es cualquier parte del cuerpo la que sale al encuentro de un sentido, ¿sí? Ahora bien, me llamó la atención, me sorprenden muchas cosas cuando voy leyendo con el ojo puesto en el principio del placer, que no es sino hasta la mitad del historial, ¿sí? Y a la hora de formar un modelo para la conversión, que Freud se ve llevado, no voy a decir empujado porque nada lo empujaba, ¿sí? Se ve llevado ahí a invocar el bendito principio de placer, ¿sí? Vamos como por la página 50 más o menos del historial, ¿no? Que tiene 100 y poco. Ahí dice que la excitación, para descargarse, puede utilizar una vía ya facilitada. Pero de la misma manera, digo yo, podría invertirse el signo de este proceso e invocar que una vez alcanzada la excitación, esta puede recargarse siguiendo la vía que una excitación anterior dejó como huella, ¿sí? O sea, no necesitamos suponer una descarga y luego la búsqueda de una nueva descarga, sino que podemos pensar una excitación en la búsqueda de una nueva excitación, ¿sí? No necesitamos suponer la tendencia a la descarga, que es la fuente de tanto problema en todo esto. Bueno, es uno de los innumerables ejemplos del modo en que, como dije en nuestro primer encuentro, el principio del placer podría ser sustituido con ventaja por lo que Lacan sugiere como una especie de principio de goce. El mismo cambio de razonamiento podría aplicarse a lo que Freud dice sobre la curación de la histeria por medio de la satisfacción sexual normal, ¿no? ¿Se acuerdan? El penis normalis docim repetatur, ¿no? Que tanto le había impresionado cuando era jovencito, ¿sí? El que recetaba pene en dosis normales repetidas veces, ¿no? Como curación para la histeria. También en latín, por supuesto, ¿no? Porque ahí el cambio de vía libidinal, es decir, de síntoma histérico a normalidad del comercio sexual, no tiene por qué ir en el sentido de una nueva descarga, sino más bien de un nuevo goce, ¿sí? Y ello manteniendo el principio económico de redistribución con suma constante. No fue por acá, fue por allá, pero se mantiene la cantidad, ¿sí? En definitiva, es lo que al final Freud va a resumir en la fórmula según la cual, ahí se las pongo, los síntomas son la práctica sexual de los neuróticos. Y solo llama la atención el hecho de que Freud no haya conectado este cambio de vía sintomática con el que la práctica clínica le demostraba en el discurso de sus analizantes gracias a la asociación libre, a saber, los equívocos significantes, ¿sí? Les puse la nota al pie donde lo menciono, ¿sí? Pero aparecen como dos cosas desconectadas, el cambio de vía libidinal y el cambio de vía en la asociación libre. Lacan lo va a conectar a partir de la relación entre goce y equívoco. Bah. Pero esto mucho más adelante. Una mención especial merece una pequeñita nota al pie en la que Freud dice que en esta nota al pie, Freud dice que la satisfacción sexual duerme y la insatisfacción despabila, ¿sí? En grandes rasgos, en definitiva, es eso, ¿sí? Que causa insomnio, ¿sí? Aquí tiene lugar, a mi entender, el mismo deslizamiento que ya destaqué en la vivencia de satisfacción, que como recordarán, Freud comparaba con el orgasmo, ¿sí? En efecto, ¿no será que alcanzar esa satisfacción cansa
la satisfacción del coito, digamos, ¿sí? Alcanzar esa satisfacción cansa por la actividad física que implica, ¿sí? Y el cansancio puede, en ciertas condiciones, invitarnos a dormir. Un coito matinal satisfactorio puede constituir un excelente despertador, mientras que es usual que un dormir profundo y rápido sea capaz de perpetuar la insatisfacción. Freud yerra en sus generalizaciones por anteponer el principio de placer a muchas observaciones desprejuiciadas como esta. No obstante, bastante desprejuiciado fue, al menos para su época, a la hora de redactar sus 3 ensayos que ahora vamos a empezar a discutir, y además fue no menos observador, ¿sí? De hecho, en el prólogo que antecede a la edición de 1920, dice que aprender de la observación directa del niño podría haber reemplazado la escritura de esta obra, ¿sí? De los 3 ensayos, ¿sí? Pero esto, que muchas veces leí como casi conmovido, digamos, como una muestra de la humildad de Freud, que es indiscutible, tiene un lado oscuro que descubrí ahora, que paradójicamente sale a la luz también allí de entrada, que es el hecho de que la mirada médica, podríamos decir incluso, haya reemplazado en este punto a la escucha, ¿sí? Y van a ver por qué lo digo, ¿sí? Es que, en verdad, el comienzo del texto es en este aspecto una suma de traspiés, que aquí sí me voy a detener a mostrarles paso a paso. Esto es de la primera página del proyecto, ¿sí? Pedazo de texto y una nota, la que ahí aparece en el medio. La otra nota es un poco más adelante, pero la puse aquí por comodidad. El primer traspié es hablar de necesidades sexuales, ¿sí? Leo el pedazo de texto. Dice: el hecho de la existencia de necesidades sexuales en el hombre y el animal es expresado en la biología mediante el supuesto de una pulsión sexual. En eso se procede por analogía con la pulsión de nutrición, el hambre. El lenguaje popular carece de una designación equivalente a la palabra hambre. La ciencia usa para ello libido. Nota al pie número 2, y ahí nota agregada en 1910. La única palabra adecuada en lengua alemana, Lust, que es el famoso Lust del Lustprinzip, ¿no? Del principio del placer, que puede significar placer, gana, etc., dice: es por desgracia multívoca, ya que designa tanto la sensación de la necesidad como la de la satisfacción, ¿no? Es decir, que sería un término que rompería con lo que Diego Copo llamaba el binarismo, ¿no? Bien. Digo que este comienzo del texto es una suma de traspiés, de los cuales voy a subrayar 4, aunque me podría detener un poco más, ¿sí? El primero es hablar de necesidades sexuales, cuando es bien sabido que si hay algo que no tiene el carácter de lo necesario, trátese de la necesidad biológica como de la necesidad lógica, es precisamente la sexualidad humana. El segundo traspié nace de poner en serie esa sexualidad humana llena de caracteres atípicos que estos ensayos no van a cesar de destacar, con la sexualidad animal, que sí se impone como necesaria. Segundo traspié. El tercer traspié consiste en proceder por analogía con el hambre, ¿sí? Que en alemán es Hunger, cuando había sido mucho mejor partir de las ganas de comer, que se dice muy distinto, es Lust, ahí está el Lust. Y es bien sabido que podemos sentir esas ganas de comer aún sin hambre, o perder esa gana de comer aunque el hambre nos asedie, ¿sí? Por eso tiene sentido hablar de que se junten el hambre con la gana de comer, por ejemplo. Y el cuarto traspié consiste en afirmar, este es el que más me llamó la atención, consiste en afirmar que la lengua popular carece de un equivalente a hambre en el sexo, ¿sí? No porque tengamos nosotros el lunfardo hambre, ¿no? Alguien que está con hambre se puede entender como que tiene ansias sexuales, digamos. Sino porque en una nota al pie, que es esta que marqué en verde, ¿sí? Se nos aclara que existe lust, ¿sí? Solo que por desgracia, fíjense lo que dice Freud allí, ¿sí? Por desgracia, dice, significa tanto la necesidad como la satisfacción, ¿sí? Pero, en verdad, le agrego yo,
no sería una desgracia, sino una bendición si Freud no eligiese priorizar su prejuicioso principio de placer. ¿Sí? Es cierto, ustedes me pueden decir, bueno, la nota es de 1910, es decir, de la segunda edición del libro, capaz que Freud no se había dado cuenta del asunto todavía, lo pensó después de haber sido publicado, etc. ¿Sí? Pero eso no lo disculpa, ya que desde la primera edición, ¿sí? Pero en el tercer ensayo, o sea, unas páginas más adelante, otra nota al pie, que es la que le subrayé ahí en rosadito, ¿sí? Mucho más larga, se toma, en esa nota se toma esa polisemia de Lust como una ventaja de la lengua, ¿sí? Fíjense, la leo completamente, dice, es por demás instructivo, está hablando de un tema que le viene bien allí, ¿no? Es por demás instructivo que la lengua alemana tome en cuenta en la acepción de la palabra Lust el papel de las excitaciones sexuales preliminares, que es el tema que está abordando en esas páginas, lo que llama el placer preliminar, o el placer previo, que simultáneamente ofrecen una cuota de satisfacción y contribuyen a la tensión sexual. Lust tiene doble significado y designa tanto la sensación de la tensión sexual, y habe Lust significa me gustaría o siento ganas de, como la de la satisfacción, ¿no? Bueno. Entonces, acá resulta ser que es una ventaja ese doble sentido, esta unificación en el término Lust de este binario, ¿sí? Bueno, yo creo que nunca insistiremos demasiado en lo que Lacan dice en la tercera y que les mencioné aquí hace poco tiempo, cuando dice que la lengua es el sedimento, el aluvión, dice, de la experiencia inconsciente de un grupo lingüístico y está hecha del goce mismo, está hecha de ese gozar mismo, dice Lacan, ¿sí? Por lo tanto, en lo que al goce se refiere, conviene considerarla muy seriamente, considerar a la lengua, ¿sí? En definitiva, esta secuencia de traspiés freudianos basados en el error de sostener un principio de placer como ley de tendencia a la descarga, lleva a Freud a proponer el uso de libido en lugar de lust, ¿sí? Hubo que esperar entonces a Lacan para que, con el término goce, la lust se librara de esa descarga impuesta por el principio de placer. Y tendríamos una teoría bastante más sencilla, con menos complicaciones realmente, mucho más clara y apegada a los hechos, si Freud se hubiera dejado llevar por esta conjunción de sentidos que estaban involucrados en Lust. Hubiera roto con ese binarismo que tanto problema trajo. Bueno, en fin, entre tanto, este mal paso inicial lleva a Freud a cometer una serie de costosos desatinos a la hora de considerar la meta sexual. Ustedes podrán descubrirlos sin mi ayuda. Solo subrayaré aquí el resurgimiento de la contradicción entre sexualidad y principio de placer a la hora de considerar los juegos eróticos. Son placenteros por más que conlleven un aumento de la excitación y no su descarga, ¿sí? Esas prácticas, dice Freud, conllevan un placer en sí mismas. Por la otra, aumentan la excitación que debe mantenerse hasta que se alcanza la meta sexual definitiva, ¿sí? Así que ahí vemos cómo placer va de la mano de excitación, así como antes vimos que displacer iba de la mano de una desexcitación. Bueno, una nota al pie, retocada por Freud una y otra vez, si ustedes leen los comentarios de Strachey y se matan de risa, ¿sí? Una y otra vez en sucesivas ediciones de su libro, se esfuerza por refutar cierta teoría basada en el hambre de estímulo, por unos tales Hoge y Bloch, ¿sí? Una teoría basada en el hambre de estímulo cuya adopción habría sido muy ventajosa desde nuestro punto de vista, pero que él lo habría obligado a renunciar al principio del placer. Y me resulta ya divertido, digamos, constatar la lógica de la argumentación freudiana en este punto, ¿sí? Porque cuando él trata de argumentar en contra de estos dos tipos, invoca la idea de los vasos comunicantes, ¿sí? Ahora, eso corresponde al otro sentido de la economía, el de la redistribución con suma constante,
¿sí? O sea, lo que me di cuenta es que es una maniobra que una y otra vez aparece en la obra freudiana. ¿Sí? Recuerdan el equívoco de la palabra economía, ¿no? Economía significa tanto un principio de conservación como el principio del libro de caja, como una tendencia al ahorro o a la descarga, ¿sí? Que es ese principio de placer. Y todo ocurre en la obra freudiana como si, víctima de este equívoco, cada vez que Freud se viese contra las cuerdas para defender el principio del placer, por medio de este equívoco pasase a defenderlo mediante argumentos basados en una ley de conservación, o sea, lo que está del otro lado. Cuando esto no funciona, ¿sí? Entonces se va a argumentos que convalidan esto. Pero resulta ser que entre estas dos cosas hay prácticamente una contradicción insalvable, ¿sí? Bueno, esto es lo que me llamó la atención, que no lo tenía tan claro antes de esta relectura. Bueno, en fin, no voy a insistir más sobre esto, ¿sí? Pero el problema es que si los síntomas que nosotros tratamos, ahora vamos a la parte clínica, las consecuencias clínicas de esto, ¿no? Que es que si los síntomas que nosotros tratamos son, como dice Freud más adelante, la práctica sexual de nuestros analizantes, una concepción errónea acerca de la sexualidad no puede tener otro efecto que el de prepararnos mal para su tratamiento, ¿sí? Por eso, un poco en broma, cuando difundí en las redes sociales el encuentro de hoy, decía, vamos a hablar de sexo, ¿sí? Tenemos que hablar de sexo. Bueno. Entonces, tratar de entender, digamos, de una mejor manera en qué consiste la sexualidad es algo en lo que me esfuerzo y que trato de corregir desde hace años en algunos de mis libros. Acá les pongo los tres últimos, que ponen bastante acento en el asunto, no los tres últimos que escribí, sino los tres últimos que tienen alguna relación con este tema. Y a eso apuntan muchos de los retoquecitos a los que nos dedicamos y nos seguiremos dedicando este año. Entonces, cuando a continuación de esto que les leía recién, Freud diga que los síntomas sustituyen o transcriben la tramitación de algo que procura la descarga, ¿sí? Diremos, sí, sustitución implica nueva distribución, o sea, principio económico. ¿Estamos de acuerdo? Y también le decimos sí, transcripción implica huella, facilitación, por lo tanto, escritura, ¿sí? También le diremos sí, una nueva tramitación es indispensable, por supuesto. Si no va por aquí, tiene que ir por otro lado. Es necesaria la tramitación, ¿sí? Pero diremos, no, Freud, esa tramitación no es una descarga, ¿sí? Y cuando en la reedición de los tres ensayos contemporáneos de los escritos metapsicológicos, o sea, el principio de la Primera Guerra Mundial, resuma parte de lo planteado en el artículo sobre pulsiones y destino de pulsión, diciendo aquí en los tres ensayos que la meta de la pulsión es cancelar el estímulo, le diremos, no, Freud, la pulsión es más bien esa hambre de estímulo que siempre quisiste criticar, pues de lo contrario habrías debido abandonar tu principio de placer. Y cuando 10 años más tarde, para una nueva reedición, él reconozca al pie de esa misma página el carácter inconcluso de la teoría de las pulsiones, ahí estamos, 1924, ¿sí? Le diremos que sí, que tiene razón, ¿sí? Esa teoría hay que revisarla muchísimo, ¿sí? Y le avisaremos además que el mayor obstáculo que por décadas se interpuso en su camino hacia esa elucidación ha sido, sin que él lo sepa, el principio del placer, por más que él haya procurado corregirlo en 1920 con su Más allá y en 1923 con su segunda tópica, ¿sí? Lo mismo cabe decir acerca del modo que tiene de concebir la sublimación, ¿sí? Tema delicado si los hay. Solo cabe considerarla como un desvío de las metas sexuales si nos olvidamos que la meta de la sexualidad no es quitarse de encima una excitación, sino procurarse mayores y más variados goces. Por eso, creo que una de las mejores páginas de estos tres ensayos es la que toma como paradigma de la sexualidad infantil el chupeteo. Por más que Freud allí tropiece con las mismas piedras que ya venimos señalando, el chupeteo no nace de ninguna necesidad,
Y eso es bueno, ¿sí? Tomar como modelo eso, como paradigma eso. El chupeteo además procura su repetición. El chupeteo además no culmina en ninguna descarga. Es más, puede ir acompañado de otras búsquedas de excitación. Claro, por supuesto, eso sí es un buen modelo de lo que es la sexualidad infantil y por lo tanto, digamos, la raíz de la cual brotan todas las formas de la sexualidad con el solo agregado de la sexualidad genital, etc. Por lo tanto, el chupeteo es animado por un deseo de gozar como el que descubrimos en el sueño, ¿sí? Un deseo de gozar que aquí Freud llama búsqueda de un placer, ¿sí? Pero que no cabe asimilar al principio del placer, en la medida en que se esfuerza por repetirse, en lugar de ir a la descarga, ¿sí? Y por aumentar la excitación bajo la forma de un goce inequívoco, ¿sí? De hecho, Freud agrega en 1920 una nota maravillosa donde cita las elocuentes palabras de la paciente de un médico desconocido para mí, pero digamos muy buenas las palabras que aquí cita ese médico, ¿sí? Acerca del goce del chupeteo en esta muchacha, ¿sí? Esta muchacha dice: es indescriptible el goce que a una le recorre en todo el cuerpo cuando chupetea, ¿sí? Es una dicha que no conoce deseos, etc., ¿sí? O sea, es interesantísimo, un goce que recorre todo su cuerpo, dice, ¿sí? El goce del chupeteo, un goce que recorre todo su cuerpo, es algo que debería llevarnos a reflexionar, entre otras cosas, con menos ingenuidad y con menos prejuicios, por ejemplo, acerca de la relación entre zona erógena y localización del goce, ¿sí? Uno podría decir, bueno, el chupeteo se chupa el dedo, ¿no es cierto? Zona erógena, la boca, a lo sumo zona erógena secundaria, el dedo, pero resulta que el goce la recorre en todo el cuerpo cuando el chupetea. O sea que no hay una relación entre zona erógena, una relación sencilla, digamos, entre zona erógena y localización del goce, como lo plantea Freud, ¿no? Bueno, Freud reconoce entonces que en asuntos de placer y displacer, acá les doy la cita, aún se mueve a ciegas, cosa que no podemos criticarle a él, por supuesto, que empezó a explorar esos asuntos como ningún otro, pero sí a nosotros mismos, que parecemos no haber arrojado todavía mucha luz sobre este asunto 120 años después. Bueno, por lo menos estamos en la tarea. Lo crucial es darnos cuenta de que si Freud se muestra sorprendido, ahí tienen la cita también, de que en la sexualidad se busque, por ejemplo, cancelar un estímulo aplicando un segundo estímulo, se debe al error de suponer un principio de placer como ley rectora, ya que la noción del deseo de gozar suspende esa contradicción e impide la sorpresa, ¿sí? Digamos, parafraseando a Lacan de 1956, que esta sorpresa de Freud es la del prestidigitador que no entiende cómo pudo aparecer en la galera un conejo que él mismo había puesto allí. Eliminen de los 3 ensayos todo aquello que se deriva del principio del placer y verán cómo las argumentaciones se simplifican, las observaciones no se contradicen y el lenguaje recupera sus derechos como guía para tratar los asuntos del goce. En particular, el término lust, que jamás debió haber sido equiparado al placer de una descarga, tomaría este valor. Lean en particular las páginas que siguen a la 183, que aquí les resumo, algunos párrafos nomás, y lo van a notar bien. Freud vuelve a utilizar lust para englobar otra vez excitación y satisfacción, en línea con lo que planteaba Diego, ¿sí? Así logra incluir múltiples fenómenos contrarios al principio del placer, hasta el dolor mismo, entre los afanes de la sexualidad. Se ve llevado además a reconocer el carácter cualitativo, ¿sí? A diferencia de lo que sería lo cuantitativo, ¿no? El carácter cualitativo del placer y del displacer, ¿sí?
y por lo tanto del principio correspondiente, y aún así insiste en mantenerlo, ¿sí? Dice, a pesar de la diferencia de opiniones que reina sobre este punto en la psicología, debo sostener que un sentimiento de tensión tiene que conllevar el carácter de displacer. Es algo con lo cual Freud no puede, de lo cual Freud no puede soltarse. No puede soltarse, sí. En fin. Ese es el único motivo, ¿sí? Insistir en mantener ese principio del placer es el único motivo por el cual resulta problemático, ¿sí? Ese es el conejo en la galera, conciliar tensión y placer, ¿sí? Y esta escalada, después de esas 10 páginas que les sugerí releer con esta clave, esta escalada culmina en la página 192, donde Freud al fin acepta que la excitación sexual reclama más placer, pero se muestra sorprendido de que un placer despierte la necesidad de otro placer. El problema no está ahí, querido Freud, sino el principio del placer que te lleva a creer que hay en esto algún problema. En fin, no voy a seguir comentando estos 3 ensayos para no privarlos del goce que obtendrán si los leen usando la herramienta que hoy les regalé. Solo voy a agregar que en una nota al pie de esa misma página, a ver si la puse, sí, ahí está. En una nota al pie de esa página 192, entonces, Freud, que está estudiando allí el problema del placer previo, ¿sí? El Vorlust, la Vorlust, Freud compara la Vorlust, el placer sexual previo, es decir, todo el goce que precede, aquí lo tienen, ¿no? Todo el goce que precede al orgasmo, eso está en la página discutido, ¿no? En la página más arriba, ¿sí? Compara ese placer sexual previo, el goce preorgásmico, digamos, con la ganancia de goce obtenida en la técnica del chiste, ¿sí? Y ese es el motivo precisamente por el cual, para seguir avanzando, los invito a discutir en nuestra próxima reunión, que es la del 11 de junio, ese magnífico libro de Freud que ocupa el delgado volumen 8 de las obras completas, ¿sí? Es un texto de la misma época, ¿sí? Que los 3 ensayos, creo que del mismo año, si mal no recuerdo. Como siempre, les saco la cuenta, ¿sí? Con solo leer 7 hojas diarias, lo tendrán fresco de aquí a 2 semanas, ¿sí? Pero si no disponen de tanto tiempo como para 7 hojitas diarias, que se leen en un rato, pueden centrarse en únicamente las 33 hojas, en 2 semanas, ¿sí? Las 33 hojas que siguen a la página 85, ¿sí? Bueno, en fin, esto es lo que quería comentar hoy. Como es bastante sorprendente, impactante, hay que dejar un tiempo como para acusar